A los 88 años, Francisco fue el primer pontífice latinoamericano en 2000 años de historia de la Iglesia. Este fin de semana se cumplieron 3 meses del gobierno de Donald Trump. Las políticas autoritarias del mandatario han disminuido su popularidad. Y el ejército israelí reconoció errores en la muerte de 15 miembros del personal de ayuda de la ONU en Gaza el pasado 23 de marzo. El comandante de la brigada responsable por los asesinatos fue destituido. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada, ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Jorge Mario Bergoglio, conocido en todo el mundo como el Papa Francisco, murió este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. Entre sus últimas actividades figuran su breve encuentro con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance el domingo para intercambiar un saludo por la Pascua. Su última aparición en público se produjo en la misma jornada durante su discurso de Pascua Urbi et Orbi, donde sobre todo hizo un llamamiento a la paz en todo el mundo. El pontífice salió en silla de ruedas y saludó desde el balcón de la Basílica de San Pedro, diciendo a la multitud: queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Sin embargo, el tradicional discurso en esta fecha fue pronunciado por un clérigo. La noticia la dio a conocer el cardenal Kevin Farrell, camerlengo de la Cámara Apostólica. Con profundo dolore. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 de questa mattina, a las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Él nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Gracias. Tras su fallecimiento, a la edad de 88 años, ha sido publicado su testamento. Se detalla que el sumo pontífice sufrió un derrame cerebral, entró en coma y tuvo un colapso cardiocirculatorio irreversible. Al igual que lo había hecho en Buenos Aires, cuando todavía era el cardenal Bergoglio, Francisco rechazó toda muestra de ostentación durante su papado. El sepulcro debe ser en tierra sencillo, sin ninguna decoración particular y con la única inscripción: Franciscus, reza el texto. Según el testamento, los gastos para la preparación de la sepultura serán cubiertos por la suma benefactora que disponía. Que el Señor dé la recompensa merecida a quienes me amaron y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos, concluyó el pontífice. El testamento del Papa Francisco es reflejo del nombre elegido para su pontificado, inspirado en San Francisco de Asís. Jorge Mario Bergoglio buscó hacer que la Iglesia fuera pobre y para los pobres, un principio transversal que marcó las relaciones internacionales durante su papado. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en una modesta familia numerosa de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio se unió a los 22 años a la Compañía de Jesús, donde obtuvo una licenciatura en filosofía. Tras una larga carrera, era arzobispo de Buenos Aires cuando fue elegido para papa el 13 de marzo de 2013, a los 76 años. Se convirtió así en el primer pontífice jesuita y el primero no europeo en más de 10 siglos.
Fue también el primero en elegir el nombre Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su pontificado. Durante su papado persiguió sin descanso su principal objetivo: reformar la Iglesia Católica para que fuera más cercana a los desfavorecidos y marginados. Marcado por la crisis económica argentina de 2001, también fue muy crítico con el neoliberalismo y puso el foco en la justicia social, la ecología y la defensa de los migrantes que huyen de la guerra y la miseria. Durante su primera Semana Santa en el Vaticano, visitó una prisión de Roma donde lavó y besó los pies de los detenidos. Fue el primero de una serie de poderosos gestos simbólicos que contribuyeron a darle un perfil distinto al de su predecesor, el tradicionalista Benedicto XVI. Francisco optó por vivir en un apartamento modesto de la Casa de Huéspedes del Vaticano, la Residencia Santa Marta, y se movilizaba en un simple Fiat 500 o en un Ford Focus en vez de limusinas. Siempre mostró una gran cercanía con los fieles. Incluso durante la pandemia de COVID-19 nunca renunció a estrechar la mano de sus seguidores. Sus detractores conservadores llegaron a acusarle de herejía por su apertura a que los creyentes divorciados y vueltos a casar reciban la comunión. Sus palabras sobre la homosexualidad, tema tabú para la Iglesia, también fueron juzgadas demasiado tolerantes. Pero pese a ser percibido como un progresista en cuestiones sociales, no se apartó de los fundamentos de la doctrina tradicional. Aunque el Vaticano autorizó en 2023 la bendición de parejas del mismo sexo, Francisco mantuvo que éstas no pueden recibir el sacramento del matrimonio. El Papa argentino también expresó regularmente su horror ante el aborto y repitió que la familia está compuesta por un padre y una madre. Y pese a haber nombrado a varias mujeres en cargos importantes dentro del Vaticano, decepcionó a quienes pedían una posición más radical. Francisco hizo de la defensa del medio ambiente uno de los pilares de su pontificado, con su encíclica Laudato Si, dedicada al tema y publicada en 2015. Además, en 2020 hizo un pedido en defensa de la Amazonía, en el que introdujo lo que llamó pecado ecológico. También se posicionó como firme opositor a los conflictos bélicos, condenando tanto a los fabricantes de armas como a la indiferencia de la sociedad. Reactivó la diplomacia del Vaticano al firmar un acuerdo histórico con China para el nombramiento de obispos. Facilitó el deshielo entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Barack Obama y apoyó el proceso de paz en Colombia. Los últimos años de su papado estuvieron marcados por sus reiterados problemas de salud. En 2021 fue operado de colon y en junio de 2023 volvió a pasar por el quirófano por una hernia abdominal. Sus dolores crónicos en la rodilla y las caderas también le obligaron a desplazarse en silla de ruedas. La muerte del Papa Francisco a los 88 años abrió el camino establecido por la Iglesia Católica para elegir a su sucesor, que comenzará entre el 5 y el 10 de mayo. El procedimiento es denominado cónclave y se celebra en la Capilla Sixtina bajo estrictas medidas de aislamiento para que no se filtre ninguna información. Los participantes en la votación son los cardenales que tienen menos de 80 años. Previo a la reunión del Colegio Cardenalicio, para iniciar la elección, se realizarán congregaciones generales en las que debaten sobre el futuro de la Iglesia. Luego, ya en la capilla, prestan juramento de confidencialidad y empiezan las rondas de votación. En total, participarán del cónclave 135 cardenales con derecho a voto de los 252 que forman parte del Colegio Cardenalicio. Están representados 94 países de todos los continentes. De los 135 que elegirán al próximo pontífice, 108 fueron nombrados por Francisco, lo que representa el 79% del total. Otros 22 fueron designados por Benedicto XVI y 5 por Juan Pablo II. El camarlengo debe pararse frente al cuerpo del Papa y llamarlo 3 veces por su nombre de bautismo. Si no se levanta, se declara muerto al Papa, se informa a los cardenales y se precintan los apartamentos papales. Parte del ritual es romper el anillo del Papa.
El anillo sella el poder del Papa, y romperlo significa el fin de su reinado y asegura que nadie pueda imitarlo. Solo entonces se informa al público y se declaran 9 días de luto. Tradicionalmente los papas son enterrados en 3 ataúdes de ciprés, plomo y roble, pero el Papa Francisco, fiel a su estilo más sencillo, eligió un ataúd de madera lisa forrado de zinc. No habrá decoraciones elaboradas ni plataformas elevadas. Solo su cuerpo yace en el ataúd, sin la tapa, para que los dolientes presenten sus respetos. Y en otra ruptura con la tradición, Francisco es el primer papa en más de un siglo en ser enterrado fuera del Vaticano en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. La elección de un nuevo papa, llamada cónclave, tiene lugar en el interior de la Capilla Sixtina en estricto secreto entre 2 y 3 semanas después de la muerte del papa. Allí no se permiten los teléfonos ni medios de comunicación y quienes participan en el cónclave no pueden tener contacto con el exterior. Cada cardenal vota por su candidato preferido en una papeleta. Y este proceso continúa una y otra vez hasta que alguien consigue una mayoría de 2/3. La elección no siempre es fácil, puede durar días o incluso semanas. En el pasado algunos cardenales han muerto durante los cónclaves. La elección papal más larga de la historia ocurrió entre 1268 y 1271, que duró casi 3 años. Se vio empañada por luchas políticas internas entre cardenales. Cuando el Papa Francisco fue elegido en 2013, hizo historia como el primer papa no solo de Argentina, sino de toda América. Pero históricamente los cardenales han preferido a los italianos. De un total de 266 papas, 217 han sido italianos. Entonces, si todo esto se hace a puerta cerrada, ¿cómo sabemos cuándo se ha tomado una decisión? Simple, una señal de humo sale por una chimenea hacia el mundo exterior. Humo negro o fumata negra significa no hay ganador. Humo blanco o fumata blanca significa habemus papam, tenemos un papa. Una vez que aparece el humo blanco comienza la cuenta regresiva. Normalmente en menos de una hora el nuevo papa sale al balcón que da a la plaza de San Pedro. Un cardenal de alto rango anuncia habemus papam. Y luego la gran revelación, el nombre del papa. La muerte de un papa no es solo el final de una vida, es el comienzo de un proceso antiguo y secreto que dará forma al futuro de la Iglesia Católica. Un día de luto, una enorme pérdida. Los fieles de todo el mundo lloran y rinden homenaje al Papa Francisco. La conmoción cubrió el amanecer de este lunes en Argentina, el país natal del Papa Francisco, luego de conocerse la noticia. Francisco, que salió de su país como el arzobispo, fue electo como Papa en 2013 y desde entonces nunca regresó a Argentina. Un mensaje se repitió en los medios y en las redes sociales. Es el argentino más importante de la historia, una idea que lo antepone a cualquier ídolo deportivo o líder político. Vivió 76 años de su vida en América Latina y solo dejó definitivamente el continente cuando se convirtió en sumo pontífice. Intentó acercar su papado a Latinoamérica, refiriéndose constantemente a los problemas sociales persistentes en la región y visitando 10 países latinoamericanos durante su pontificado: Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá. Cambiamos de tema. La resistencia a Trump cobra forma al cumplirse 3 meses de mandato. Protestas en las calles, un ligero despertar demócrata, retos en los tribunales y desafíos se suman al rechazo de Main Street, Wall Street y grandes donantes a su caótica guerra comercial. 90 días que parecieran años. El republicano ha declarado una guerra comercial a China que tiene al mundo en vilo. Ha deportado a miles de migrantes con o sin récord criminal y ha desmantelado varias agencias federales y despedido a profesionales claves. Más de 200 demandas han sido presentadas contra las acciones de su gobierno y, según un contador de The New York Times, de momento cerca de 75 decisiones judiciales lo han obligado a frenar. Queda por ver si acatará las decisiones judiciales en su contra. La pasada semana un juez le dio un plazo de 7 días antes de declarar a su administración en desacato, algo que sumiría a Estados Unidos en una crisis constitucional sin precedentes. La popularidad de Trump ha caído más de 10 puntos desde que regresó al poder, la más baja para un presidente de Estados Unidos en su primer trimestre. El primer día de su segundo mandato, las carpetas ocupaban toda la mesa del despacho Oval.
Bolígrafo en mano, Trump indultó a los condenados por el asalto al Capitolio. Cambió el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Retiró a Estados Unidos del Tratado de París. O declaró la emergencia nacional en la frontera. Ha deportado a miles de migrantes sin papeles. Muchos, acusados de pertenecer a bandas criminales, expulsados a El Salvador. Ahora el Tribunal Supremo impide a la Casa Blanca deportar migrantes con una ley de guerra del siglo XVIII. De la mano de Elon Musk ha desmantelado organizaciones enteras, el Departamento de Educación, agencias de cooperación, ha bloqueado la ayuda exterior. La Casa Blanca intenta mediar en el conflicto en Ucrania, a pesar de las rencillas con Zelensky. Acusó a Kiev de empezar el conflicto y afirmó que está molesto con la actitud de Putin. Mediador también en la guerra de Gaza, Trump ve la franja como una inversión inmobiliaria. También ha declarado la guerra comercial. Aranceles a más de 180 países. Las jornadas en rojo en los mercados, las pérdidas de $1.000 millones o el pánico entre los inversores le han hecho recular. Pausa de 90 días para negociar, menos a China, su gran rival comercial, aunque espera llegar a acuerdos con todos. También con Pekín. En casa ha declarado la guerra a las universidades. Se muestra firme en la anexión de Groenlandia o en tener el control del Canal de Panamá. Quiere poner fin a la nacionalidad por nacimiento. El Supremo estudia la orden que firmó. 3 meses en los que el mundo ha estado pendiente de él, de sus ruedas de prensa, de sus nuevos decretos. Llegó ganando el voto popular, pero su índice de aprobación ha caído en estas primeras semanas. Preocupados por el rumbo que están tomando los derechos civiles y la democracia, decenas de estadounidenses salieron a las calles el fin de semana para protestar contra las políticas del republicano. Unas protestas pacíficas que se propagaron por todo el país hasta llegar a las puertas de la Casa Blanca. Una multitud que estalló, con tantos eslóganes como asistentes y un denominador común, Donald Trump. Decenas de personas participaron de manifestaciones contra el actual presidente, unas protestas pacíficas que se propagaron por todo el país. En este pequeño pueblo del estado de Texas, Patsy resumía los motivos que hoy la llevaron a salir a la calle. Estamos haciendo esto por los derechos civiles, los derechos humanos, la protección de todas las agencias que protegen a la gente, los trabajadores y las finanzas, las personas que han sido llevadas a naciones extranjeras y a terribles prisiones y cosas antiamericanas están sucediendo. En la gran ciudad de Nueva York, Marshall dijo temer la pérdida de aquello que su país siempre se ha jactado de tener. La preocupación general es que estamos perdiendo nuestra democracia y que la administración Trump quiere establecer un estado autoritario en los Estados Unidos donde el poder ejecutivo controla las 3 ramas. Y en Washington, que vivió detenciones en icónicos lugares, la multitud llegó hasta la misma Casa Blanca. Desde allí, Bob, de 76 años, aseguró que su preocupación radicaba en lo que dejará su generación. Tengo 76 años y no puedo quedarme sentado sabiendo que si no hago nada y todo el mundo no hace algo para cambiar esto, que el mundo que colectivamente estamos dejando para los niños pequeños, para nuestros vecinos, simplemente no es uno en el que me gustaría vivir y no puedo, simplemente no puedo. Bueno, chicos. Rodeado por una administración compuesta por personajes polémicos como Elon Musk, cada vez hay más denuncias dentro y fuera de Estados Unidos de los planes para desmantelar el mecanismo de checks and balance o equilibrios y contrapesos democráticos en español, que establecieron los padres fundadores de ese país. En estos 3 meses en Estados Unidos se ha instalado el miedo y no solo dentro de los migrantes sin papeles. Muchos dentro del territorio norteamericano han dejado de hablar de política con la naturalidad de otros tiempos. Hollywood ha congelado proyectos de cine y televisión con contenido político o ha despedido actores por su posición a favor de Palestina para no enfadar al despacho oval. Los medios de comunicación muestran cautela y las universidades privadas están amenazadas de recortes de fondos si no se alinean a los preceptos trumpistas. Harvard, la casa de altos estudios más prestigiosa del país, se negó al chantaje y ahora enfrenta recortes por miles de millones de dólares. Su administración ha revocado las visas de más de 1.000 estudiantes internacionales en más de 130 instituciones académicas, en muchos casos debido a la postura política de los alumnos.
alumnos. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda colectiva contra la administración Trump, acusándola de cancelar ilegalmente las visas F1 de cientos de estudiantes extranjeros. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, presentó una demanda colectiva contra la administración del presidente Trump, acusándola de cancelar ilegalmente las visas F1 de cientos de estudiantes extranjeros. La demanda representa a más de 100 jóvenes de Massachusetts, Maine, Rhode Island, New Hampshire y Puerto Rico, quienes se enteraron por correo electrónico y sin previo aviso de la revocación de su estatus migratorio. La ACLU sostiene que las cancelaciones violan el debido proceso de ley, exponiendo que las consecuencias de la terminación unilateral e ilegal de los demandados son graves. La terminación deja a los estudiantes sin estatus legal de estudiante. Los demandantes y el grupo enfrentan detención migratoria y deportación. El comunicado aclara que los afectados no incumplieron sus programas de estudio, ni trabajaron sin autorización, ni enfrentan cargos criminales. La demanda exige al tribunal que restaure de inmediato el estatus legal de estos estudiantes para que puedan continuar su educación y acceder a beneficios como la capacitación práctica opcional que les permite trabajar en su área después de graduarse. Y en su despiadada cacería contra los migrantes, sus acciones traspasan las fronteras. Una nueva polémica ha sido el spot publicitario multimillonario que el gobierno norteamericano ha colocado en la televisión nacional mexicana. El anuncio publicitario, donde aparece la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, insta a las personas migrantes a abstenerse de entrar sin papeles a territorio estadounidense. Si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara, si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos, afirma Noem en el anuncio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes la campaña publicitaria protagonizada por la jefa de seguridad, por lo que ha sido difundida por los medios de su país. En su acostumbrada rueda de prensa matutina, la mandataria informó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación envió una carta para exigir el retiro del anuncio por considerar que tiene un contenido que atenta contra la dignidad humana y puede fomentar actos de rechazo y de violencia hacia las personas en situación de movilidad. En esa línea, Sheinbaum recordó que en el 2014 la administración conservadora de Enrique Peña Nieto eliminó un artículo que prohibía la transmisión de propaganda ideológica y comercial de otros países que pudieran influir en la política local. Por esa razón, la mandataria abogó por la restitución de esa normativa y adelantó que enviará una propuesta en ese sentido esta semana. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Para que pues, ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar, porque el tema es que están pagando, ¿no?, para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que pues tiene un mensaje discriminatorio. La consecuencia más visible y que ha provocado fracturas dentro de la administración Trump ha sido el descalabro de los mercados causado por los aranceles. El Ministerio de Comercio de China señaló este lunes que la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense Donald Trump
lleva asociada un nuevo riesgo para la economía mundial, el de que se imponga la ley de la selva en el sistema. Según recordó la cartera del gigante asiático, Washington ha abusado de las tarifas con sus socios comerciales bajo la bandera de lo que denominan reciprocidad, presionándoles para que entablen conversaciones con la potencia estadounidense. En este sentido, el organismo considera que de esa forma Estados Unidos promueve una política hegemónica y aplica la intimidación unilateral en los ámbitos económicos y comercial. Además, Beijing ha prometido tomar represalias si otros países llegan a acuerdos comerciales con Estados Unidos a expensas de los intereses de China, en respuesta a las noticias de que la administración Trump está presionando a los socios comerciales para que aíslen al gigante asiático en las negociaciones. Pasamos a Medio Oriente. El ejército israelí publicó las conclusiones de la investigación sobre el ataque a un convoy de ambulancias en la Franja de Gaza. Según el comunicado oficial, los soldados israelíes no habrían disparado de forma indiscriminada, sino que cometieron errores de conducta y desobediencia de órdenes, pero insistieron en que había miembros de Hamás sin aportar pruebas. Casi un mes después, el ejército israelí hizo públicas las conclusiones de su investigación interna sobre el tiroteo. El documento afirma que los soldados no dispararon indiscriminadamente, sino que cometieron errores. La investigación puso de relieve una serie de faltas de conducta, desobediencia de órdenes y no rendir cuentas plenamente del incidente. El ejército afirmó inicialmente que el convoy se dirigía hacia sus tropas de forma sospechosa, con todas las luces apagadas. Esta versión se contradice con el video de la Media Luna Roja, en el que se ven claramente los faros y las luces intermitentes de los vehículos. El subcomandante de la unidad en cuestión será destituido. Otro argumento esgrimido por Israel es la presencia de miembros de Hamás en el convoy, aunque el informe insiste en este punto sin adjuntar ninguna prueba. 15 palestinos resultaron muertos, 6 de los cuales han sido identificados retrospectivamente como terroristas de Hamás. Lamentamos los daños causados a civiles no implicados. La investigación no reveló pruebas que apoyaran las acusaciones de ejecución. El tiroteo provocó el rechazo por parte de varios países y puso en relieve los peligros a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. El miedo a morir de hambre es una realidad que empieza cada vez más a acorralar a la población gazatí sin acceso a comida ante el veto impuesto por Israel a la entrada de camiones con ayuda humanitaria desde hace ya más de un mes y que se ve obligada a aferrarse a los pocos comedores benéficos todavía operativos en el enclave palestino para poder sobrevivir. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos elevó este lunes a 600 niños palestinos asesinados en la Franja de Gaza tras el 18 de marzo, cuando Israel reanudó indiscriminados ataques contra el enclave. La UNRWA también señaló que más de 1.600 palestinos han resultado heridos desde dicha fecha. Al exigir un alto el fuego inmediato en el enclave costero, el organismo de la ONU ha advertido que actualmente la crisis humanitaria en Gaza está en su peor momento desde octubre de 2023. Los ataques en el enclave no se detienen. Un bombardeo nocturno israelí impactó contra un campamento de refugiados en Nuseirat y mató a varias personas. La guerra continúa en Gaza, donde el ejército israelí está operando en más de la mitad del territorio palestino. En el centro de la Franja de Gaza, un bombardeo nocturno contra el campamento de Nuseirat mató a varias personas. Mi mensaje es el siguiente: paren esta guerra. Esto es todo. En cuanto a la destrucción, se podrá reconstruir cuando acabe la guerra. Ya hemos tenido bastante. Cada día perdemos a alguien cercano, un amigo, un hermano. Mientras tanto, familiares de los rehenes israelíes en manos de Hamás se reunieron en la frontera de la Franja de Gaza reclamando la liberación de sus seres queridos. El sábado, Hamás había compartido el video de un rehén afirmando que se encontraba con vida, mientras que publicó otro video informando que se desconocía el estado de otro rehén israelí estadounidense, Edan Alexander, tras un ataque israelí sobre el enclave, según afirmó el grupo radical.
En estas circunstancias, Israel y Francia enfrentan tensiones diplomáticas luego de que el ministro de Interior del régimen israelí, Moshe Arbel, cancelara las visas de 27 parlamentarios franceses 2 días antes de que iniciaran una visita programada a su país. La delegación, conformada por miembros de los partidos ecologista y comunista de Francia, había sido invitada por el consulado francés en Jerusalén para una visita de 5 días, recoge la agencia de noticias AFP. El objetivo del viaje era apuntalar la cooperación internacional y promover una cultura de paz. El Ministerio del Interior del país hebreo informó que los visados de los integrantes del grupo habían sido cancelados en virtud de una ley que permite a las autoridades prohibir la entrada a quienes puedan actuar contra el Estado de Israel. Los legisladores y funcionarios involucrados detallaron que su ingreso había sido aprobado hace un mes y calificaron lo sucedido como un castigo colectivo. La medida se tomó después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara que pronto su país podría reconocer el Estado palestino. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.